Bien, muchas gracias, amigos televidentes. Y nosotros continuamos con más de Exclusiva con la señora Ana Lucía de Celaya, conversando en torno a su vida familiar, cómo es, y también ahora mismo vamos a dialogar acerca de cómo ha incursionado usted, Ana Lucía, en el ámbito político. ¿Desde dónde están sus inicios? Háblenos un poco de eso. Bueno, es interesante porque a nivel, digamos, de una campaña política es primera vez. Es primera vez tanto para Luis, a título personal, digamos, como para mí. Pero ambos venimos de familias políticas. Mi papá dentro del Partido Nacional y Luis, su papá, dentro del Partido Liberal, evidentemente. Entonces, no es nuevo, pero, digo, no es ajeno, pero sí nuevo en el sentido del involucramiento, de la participación, del protagonismo. Ha sido de verdad una experiencia enriquecedora para mí, porque la política, más allá de las ideologías partidarias, de las concentraciones que pensamos cuando ordinariamente nos referimos a la palabra campaña política, pero es un conocer tu país, es un platicar con la gente, es ver los problemas y las necesidades de cerca. Sin duda, todos los hondureños sabemos cuál es la gran problemática de Honduras hoy. Sabemos el tema del desempleo, de la economía, sabemos que hay un tema de inseguridad, todos lo vivimos en diferente grado, pero cuando tú te adentras a hablar con la gente en barrios y colonias, cuando visitas municipios, adquieres una profundidad mayor. Y eso es lo que yo he encontrado en Honduras, en hablar con la gente. Honduras, de verdad que somos un país de gente noble, de gente trabajadora. Una de las cosas que más admiro es a la mujer hondureña, con la que ya había tenido la oportunidad de trabajar, Janet, porque yo desde hace 5 años trabajo de cerca. Estoy en la junta directiva de una organización que identifica a mujeres líderes en cuanto al desarrollo económico, mujeres que tienen un emprendimiento, un negocio, y les dotamos de una capacitación, de un programa para darles todas esas herramientas administrativas que se necesitan en cualquier negocio. Además damos un taller de liderazgo. Entonces ya había tenido yo la experiencia, sobre todo con la mujer emprendedora, de ver ese enorme potencial que tenemos las mujeres, que a veces lo que nos hace falta es unos conocimientos más técnicos, digamos, más administrativos, que también nos hace falta ese buen empoderamiento de saber que podemos hacer las cosas. A veces a la mujer nos hace falta como un empujón final, ¿verdad? Porque podemos tener una muy buena idea, podemos tener un muy buen negocio. Yo he visto mujeres que hacen productos alimenticios, mujeres que hacen, por ejemplo, arreglos florales, que tienen servicios contables, mujeres que hacen bisutería, pero que a veces no tienen como muy claro una estructura administrativa de negocio, pero que también nos hace falta como ese creer en nosotras mismas. A veces nos da miedo. Yo digo que las mujeres siempre tendemos como a encuestar. ¿Te has fijado? Cuando uno tiene una idea o quiere hacer algo, empieza a preguntarle a todas las mujeres en nuestra vida. ¿Y tú crees que puedo hacer esto? ¿Y qué piensas tú? ¿Y tú crees que sería factible? Necesitamos más seguridad. El hombre no encuesta. Ordinariamente el hombre que tiene una idea, un emprendimiento, se lanza. Nosotras a veces dudamos mucho. Necesitamos esa seguridad. Y por supuesto necesitamos capital. Capital semilla, un capital que nos permita sacar adelante un negocio, ampliarlo, desarrollarlo. Y esas son algunas de las cosas donde siento que podríamos trabajar mejor la mujer. Ese fortalecimiento, ese empoderamiento económico. Porque ordinariamente, Janet, cuando a una mujer le va bien a sus hijos, saca adelante a sus padres. Muchas mujeres somos responsables de alguna manera o colaboramos, apoyamos con nuestros padres de familia. Entonces, cuando tú ves que una mujer se desarrolla, se beneficia a todo el país. Por eso necesitamos más programas para la mujer. Todos los programas que benefician a la mujer tienen un derrame positivo en la sociedad. Una mujer que gana mejor es una mujer que reinvierte su dinero en sus hijos. No solamente en el vestido, en la comida, es una mujer que le va a dar una mejor educación a sus hijos, que le va a dar una mejor salud, una mejor nutrición. Entonces se va haciendo un efecto multiplicador, una onda expansiva. Tenemos que trabajar en el tema de la mujer. Precisamente usted, su plan como de gestión al llegar a ser primera dama, sería eso, enfocarse en las mujeres.
en el trabajo en las madres solteras. Es uno de los ejes, definitivamente es la mujer, por lo que te decía antes, porque todo Honduras mejora cuando la mujer está bien. No podemos seguir feminizando la pobreza. Hoy en día las mujeres, no porque seamos vulnerables en sí, pero sí somos el segmento de la población más pobre, más desigual. Tenemos que trabajar en la educación de la mujer y en su empoderamiento económico. También tenemos que trabajar en el tema de violencia. La mujer sigue siendo uno de los segmentos de la población, de los sectores más vulnerables en cuanto a la violencia. Estuve en España yo en el mes de septiembre y ahí pude conocer lo que se llaman los centros de asistencia para víctimas sobrevivientes de violencia. Ahí lo que hay son centros de emergencia, donde una mujer que se siente amenazada, donde una mujer que le preocupa, que siente que su vida corre peligro o su bienestar. Y estamos hablando de violencia no solo física, violencia psicológica, emocional, sexual, pueda acudir. Es un centro que te acoge de inmediato, que te acoge con hijos, si tienes hijos. Es un centro donde se te da un apoyo legal para que puedas, que conozcas tú cómo la ley te asiste, cómo la ley te protege y que puedas seguir los procesos legales correspondientes para poner una denuncia, para poner medidas de seguridad. ¿Ese tipo de centros estaría usted pensando Definitivamente, en implementar? es necesario. Hoy en día tenemos leyes. Yo he hablado con fiscales y te dicen en temática legal estamos muy bien, hay buenas leyes, pero en la práctica tenemos grandes carencias. Uno es que la mujer no tiene dónde acudir. Es difícil que aunque se le imponga una medida de seguridad al compañero de hogar, no tenemos la capacidad instalada en el país para que se le evite a ese hombre llegar al hogar, llegar a la casa, donde aunque exista una medida judicial, no se pone en práctica, porque la mujer tiene que regresar a la casa y sabe que nadie va a llegar a defenderla, a protegerla. No tenemos nosotros hoy por hoy esas unidades investigativas. Necesitamos formar también a la policía en tema de violencia para que sepa cómo manejar adecuadamente estos casos. Y luego se hacen también estancias con una duración más larga, donde la mujer no solamente pueda tener apoyo emocional, psicológico, legal, sino que también donde puedan permanecer más tiempo mientras la mujer desarrolla habilidades, digamos, de microempresa, donde aprende un oficio, una ocupación. El problema con muchas mujeres no es solamente la violencia, es que dependen económicamente del agresor y por eso no dejan el hogar, no se alejan de la amenaza, de la agresión. Tenemos que trabajar en eso. La mujer es uno de los ejes. Otro eje es la juventud. Hoy en día vivimos en un país donde los jóvenes no tienen oportunidades de salir adelante. No es solamente un tema educativo, Janet, es un tema también de vulnerabilidad. Los jóvenes en diferentes barrios y colonias que viven en contextos de violencia por un tema de la comunidad, por un tema del hogar, que son jóvenes con enormes carencias materiales, pero también afectivas. No tienen padre, o el padre es violento, o la madre pasa todo el día afuera porque tiene que trabajar, porque trabaja desde muy temprano, regresa muy tarde. Son jóvenes que de alguna forma están solos, enfrentando unas problemáticas graves, importantes, donde viven. Necesitamos entonces, y este es parte del plan de gobierno de Luis, es desarrollar lo que hemos llamado centros de talento y de liderazgo. ¿Qué son estos centros? Pues son centros donde los jóvenes, después de ir a la escuela, después de la jornada escolar ordinaria, van a un centro a practicar un deporte, a aprender a tocar un instrumento, donde aprenden un talento artístico, a pintar, a escultura, donde aprenden, por ejemplo, teatro. Todos los jóvenes, Janet, todos nosotros, tenemos talentos, tenemos alguna habilidad. El problema es que pasamos a veces por la vida sin descubrirla. Tenemos que poder fomentar en nuestros jóvenes esos talentos que no solamente te mantienen ocupado, no solamente te enfocan hacia algo positivo, también te generan una autoestima sólida. Un joven que sabe que es muy bueno para jugar fútbol,
o para boxeo o para básquetbol, un joven que puede tocar guitarra o que toca el violín, un joven que es muy bueno teatralmente, que puede montar una obra con otro grupo, es un joven que se siente valioso, que se siente capaz, y es un joven menos vulnerable para caer en una situación de riesgo donde puede terminar formando parte de un grupo delictivo, del crimen organizado, de una mara y de una pandilla. Tenemos que trabajar en nuestros jóvenes. Esa es parte fundamental del bienestar del país, de ir dando las condiciones para mayor seguridad, donde vamos a reducir los índices de violencia. ¿Y la niñez, Ana Lucía? La niñez, el tema con esto, y es parte de estos centros, es que tenemos que empezar antes. Nos estamos pensando en que hay que proteger a los adolescentes. Los adolescentes a veces ya llegamos muy tarde para ellos. Tenemos que empezar a trabajar con la niñez. Tenemos que darle a estos niños una mejor calidad educativa. Nuestros centros educativos son muy deficientes. No solamente hay una carencia material, no solamente es un tema de infraestructura, no solamente es un tema de libros de texto, de materiales. La calidad educativa es pobre porque no capacitamos a nuestros docentes. Hace más de 9 años los docentes reciben muy poca capacitación. Necesitamos volver al aula, devolverle las clases de moral y cívica, de educación, de música. Los niños son jóvenes, son ¿verdad? Jóvenes en potencia, con enorme talento. Pero tenemos que desarrollarle las competencias. Una de las cosas que también forma parte del plan de gobierno es el emprendimiento. Es interesante como otros países, por ejemplo Colombia, desde el 3er grado, los niños empiezan a pensar en función de un negocio, de un plan de trabajo, de cómo desarrollar una empresa. Empiezan a hacer pequeños proyectos, vender limonada, pero claro, es todos los conceptos detrás. ¿Qué implica hacer una limonada? ¿Cuánto te cuesta? ¿A cómo la vas a vender? ¿Cómo la vas a mercadear? Necesitamos desarrollar y además sembrar en nuestros jóvenes la posibilidad de emprender. No todos queremos sacar una profesión. Hay gente que se dedica al comercio, pero necesitamos darles esas habilidades, esos conocimientos para que lo hagan bien. Otra cosa que ha dicho Luis es tenemos que hacer la educación bilingüe. Yo hace poco, el lunes, estuve en unas maquilas, en unos centros de empresas de inversión extranjera, y me decían, una de las cosas que les ha sorprendido al hondureño es nuestra capacidad para aprender. Entonces tú lo pones, le das una corta inducción, lo pones a desarrollar una parte operativa, a hacer un trabajo, y el hondureño aprende con gran facilidad. Incluso somos bastante bien vistos en los países extranjeros, donde ahí están nuestros compatriotas, y ellos son parte de esa fuerza laboral también. Definitivamente, yo creo que esa es una ventaja comparativa. Tenemos un buen inglés, la facilidad de aprender un inglés, no tenemos un acento marcado, esto es algo interesante. El hondureño aprende, si se le da la oportunidad, aprende, se convierte en bilingüe, de manera como muy natural, muy fácil, tenemos como esa predisposición. Pero también eso que me decían que me sorprendió, me decían el hondureño con una instrucción, con una inducción rápida, con una facilidad, con una naturalidad, aprende a hacer el trabajo y lo hace bien. Tenemos que desarrollar ese talento en nuestros jóvenes. No podemos perder la competitividad regional, mucho menos global, pero para eso tenemos que apostar por una educación pertinente, una educación actualizada. No podemos seguir con la parte memorística. Seguimos viendo esos cuestionarios donde hacen preguntas y el joven memoriza algo. Hoy en día la educación a nivel global se enfatiza en resolver problemas, en capacidad de análisis, en poder trabajar en equipo. Nosotros tenemos que evolucionar la manera en cómo enseñamos, la capacitación docente, para que vaya enfocada en eso. Así es. Vamos a continuar dialogando. Nosotros nos vamos a separar nuevamente. En unos instantes nosotros retornamos con más de Ana Lucía de Zelaya, y también para hablar sobre su gestión si llegara a ser la primera dama de Honduras.
En exclusiva.